Hay objetos que parecen no tener ningún valor. Una moneda vieja, una foto amarillenta, una carta olvidada en un cajón. Pero hay personas que guardan algo durante toda su vida, esperando el momento correcto para usarlo. Don Ernesto guardó una llave durante más de 40 años. No era una llave elegante, no abría una caja fuerte, no abría un banco. Era una pequeña llave de metal, ligeramente oxidada por el paso del tiempo. Y durante 4 décadas, nadie supo por qué nunca se deshizo de ella. Ni sus vecinos, ni sus amigos, ni siquiera su propia familia. Pero una tarde, cuando don Ernesto pensó que ya no tenía nada más que esperar en la vida, esa llave finalmente encontró su puerta. Don Ernesto tenía 79 años. Vivía en una casa pequeña, al final de una calle tranquila. La pintura de las paredes estaba un poco desgastada. El jardín ya no era tan verde como antes, pero todo estaba limpio y ordenado. Don Ernesto siempre había sido un hombre sencillo. Durante muchos años, trabajó como carpintero. Sus manos eran fuertes. Manos de alguien que había construido mesas, puertas, armarios y también una vida entera. En el barrio todos lo conocían. Era el hombre que saludaba a todos por la mañana, el que arreglaba las sillas rotas de los vecinos, el que ayudaba cuando alguien necesitaba colgar un cuadro o reparar una puerta. Pero también era un hombre silencioso. Había algo en su mirada, una especie de nostalgia que nadie lograba entender del todo. Don Ernesto vivía solo. Su esposa había fallecido hacía muchos años. Y aunque tenía un hijo, nadie lo había visto en el barrio desde hacía décadas. La historia de don Ernesto y su hijo no siempre fue así. Cuando Mateo nació, don Ernesto tenía 32 años. Recuerda perfectamente ese día. La lluvia caía fuerte afuera del hospital, pero dentro de la habitación, todo parecía lleno de luz. Cuando el doctor puso al pequeño Mateo en sus brazos, don Ernesto sintió algo que nunca había sentido antes. Una mezcla de miedo y amor. Ese tipo de amor que cambia la vida para siempre. Durante años fueron inseparables. Los domingos caminaban juntos al parque. Mateo se sentaba en el taller de carpintería mientras su padre trabajaba. A veces, don Ernesto le daba pequeños pedazos de madera para que jugara. «Algún día vamos a construir algo juntos», le decía. Y Mateo siempre respondía, «la casa más grande del mundo». Pero los años pasaron. Mateo creció. Y como muchas veces ocurre, los sueños de los hijos comenzaron a ser distintos a los de sus padres. Mateo quería irse de la ciudad. Quería estudiar arte, quería viajar. Quería descubrir el mundo. Pero don Ernesto no entendía eso. Para él, la vida era trabajo, esfuerzo, responsabilidad. Y un día, discutieron. Fue una discusión fuerte, de esas que comienzan con palabras pequeñas y terminan rompiendo algo mucho más grande. Mateo empacó sus cosas y antes de salir por la puerta, dijo algo que don Ernesto nunca olvidó. «Algún día vas a darte cuenta de que no me conocías en absoluto». La puerta se cerró y el silencio llenó la casa. Don Ernesto pensó que su hijo volvería, tal vez al día siguiente, tal vez la semana siguiente. Pero los días se volvieron meses, los meses se volvieron años, y los años se volvieron décadas. Un mes después de que Mateo se fue, don Ernesto terminó algo que había empezado mucho tiempo atrás. Era una pequeña casa, no una casa real, una maqueta de madera, una casa hecha a mano, con ventanas diminutas, una puerta pequeña y un techo perfectamente tallado. Era la casa que Mateo había imaginado cuando era niño, la casa más grande del mundo. Dentro de esa maqueta
había un pequeño compartimento, y dentro del compartimento, don Ernesto guardó algo muy especial. Una carta que decía todo lo que nunca pudo decir aquella noche. La cerró y guardó la llave. Esa misma llave que conservaría durante 40 años. El barrio cambió con el tiempo. Algunas familias se mudaron, llegaron nuevos vecinos. Los niños que jugaban en la calle crecieron. Pero don Ernesto siguió allí. Cada mañana abría su taller, cada tarde caminaba por el barrio, cada noche se sentaba en su sala, mirando una foto antigua, una foto donde él y Mateo estaban cubiertos de aserrín en el taller. Y aunque nadie lo sabía, cada cumpleaños de su hijo, don Ernesto sacaba la llave del cajón, la miraba durante unos segundos, y luego la volvía a guardar, como si aún estuviera esperando algo. Una tarde de otoño, algo inesperado ocurrió. Don Ernesto estaba en su taller, cuando alguien tocó la puerta. No era un vecino, no era el cartero, era un joven de unos 25 años. ¿Usted es don Ernesto? Sí. ¿En qué puedo ayudarte? El joven parecía nervioso. Miró el suelo unos segundos y luego dijo algo que hizo que el corazón de don Ernesto se detuviera por un instante. Mi nombre es Daniel. Soy hijo de Mateo, su nieto. El silencio llenó el taller. Don Ernesto sintió que las piernas le temblaban. ¿Mateo? Daniel asintió. Mi padre falleció hace 3 meses. Don Ernesto cerró los ojos. El peso de esas palabras cayó sobre él como una piedra. Pero Daniel continuó. Antes de morir, me habló de usted. Me dijo que había algo que siempre quiso arreglar, pero nunca tuvo el valor de hacerlo. Y entonces Daniel sacó algo del bolsillo. Una foto vieja. Era la misma foto del taller, la que don Ernesto guardaba en su sala. Mi padre la conservó toda su vida. Don Ernesto caminó lentamente hacia su casa. Daniel lo acompañaba. Cuando entraron, don Ernesto fue directo al cajón. Sacó la pequeña llave oxidada. Sus manos temblaban. Luego caminó hacia una repisa antigua. Allí estaba la pequeña casa de madera. La maqueta que había construido décadas atrás. Abrió el pequeño compartimento. Sacó la carta. La miró unos segundos y se la entregó a Daniel. Esto era para tu padre. Daniel abrió la carta lentamente, la leyó en silencio. Y mientras lo hacía, las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Cuando terminó, levantó la mirada. Él nunca dejó de quererlo. Don Ernesto no dijo nada. Solo miró la pequeña casa de madera, como si en ese momento entendiera algo que había tardado toda una vida en comprender. A veces, el orgullo nos hace guardar silencio, cuando lo único que deberíamos hacer es hablar. A veces, dejamos pasar los años, esperando el momento perfecto para pedir perdón. Pero la vida es frágil, y el tiempo no siempre nos da segundas oportunidades. Sin embargo, incluso cuando creemos que todo está perdido, Dios tiene maneras silenciosas de unir lo que parecía imposible. Porque el amor verdadero siempre encuentra la forma de volver a casa.